Hola, ¿qué tal? Les saluda la Magíster Yandira para tratar el tema técnicas de comunicación asertiva, algunos tips y datos que debes anotar para mejorar tu nivel de comunicación, nivel de diálogo y sobre todo la forma de relacionarte con los demás. Bueno, veamos que la comunicación asertiva pues incluye muchísimo la actitud, es decir, tu comportamiento. Esta es la forma, ¿no?, que una persona expresa sus opiniones desde un respeto. Ojo, ya hablábamos de la empatía, ¿no?, de nuestros derechos y la del resto también, de una forma clara y pausada, entendiendo pues que dentro de la comunicación interviene el emisor y el receptor. ¿Cómo son las personas asertivas? Bueno, aquí hay que enfocarnos pues en necesidades, ¿no? Toda la gente tiene la capacidad y la necesidad de poder comunicarse, dialogar con su entorno. Bueno, en primer lugar, te sientes libre de expresar tus pensamientos. Como asertivo que eres, estás pues pendiente de dar tus opiniones. Por otro lado, eres capaz de iniciar y mantener relaciones placenteras con la gente. Relacionado aquí con el diálogo, ¿no? Es agradable conversar contigo, mejor dicho. Conocer tus derechos y también conocer y respetar el del resto. Tienes el control sobre tus impulsos e ira. Eso no significa que tú no tengas ira, sino que la sabes manejar adecuadamente. Eres capaz de realizar acuerdos con otras personas, es decir, la de negociar. Tienes en cuenta tus necesidades y las de los demás también. Comunicación asertiva en el trabajo, pues aquí viene la forma más adecuada para dirigirnos principalmente con el cliente, aparte también con nuestros compañeros del centro laboral. También ayuda pues a potenciar que el mensaje sea asumido con más facilidad y de la forma clara y precisa. Es vital que cuando hablemos con clientes tratemos de ser quizás específicos, lo más detallistas, pero también lo más puntual. Por otro lado, también es importante conocer que la información que vamos a dar, pues tengamos nosotros previamente, ¿no?, preparación, porque si no, ¿qué atención adecuada le vas a brindar a tus clientes? Entonces, primero enfócate en que tú tengas esa información adecuada, detallada, minuciosa, para que sepas compartirlo con tus compañeros y también impartirle a la gente que viene pues a la empresa. La comunicación asertiva pues puede darse de manera no verbal, también se puede dar con una conducta verbal, así también con la conducta paraverbal. Son algunos de los niveles que se utiliza dentro de la comunicación asertiva. Veamos uno a uno al detalle. Por ejemplo, en la conducta no verbal dentro de la comunicación asertiva, influye mucho en la forma en el que el cliente va a recibir la información. Esto tiene que ver pues con tu comunicación, tu comportamiento. Mantener el contacto visual directo con el cliente, también sin tener pues esa mirada acusadora. Tener una postura erguida y no mostrarnos tensos. Es vital que tengas en cuenta esta conducta, este comportamiento, pues porque te va a ayudar a generar seguridad con nuestro cuerpo y a la vez también vamos a emitir un mensaje y no parecer ni agresivos ni muy tímidos. Tenemos el segundo nivel de la comunicación asertiva, la conducta verbal. Aquí está enfocado pues en primer lugar en mantener el contacto visual de una manera muy sutil. Habla y escucha también a la gente, así como también pues se apoya de la parte física corporal. Observa también el tono de nuestra voz, así como el del resto, ¿no? No interpretar los gestos o movimientos de nuestro interlocutor, es decir, quien te está hablando. No lo supongas, no seas prejuicioso, no saques conclusiones adelantadas. Quizás su mirada de la persona con quien te comunicas es así de natural y entonces tú puedes también quizás llegar a indagar por ese medio. Por otro lado, conversación. Trata de evitar cuando tengas esa conversación quizás con alguna persona o algún cliente, evita cruzar los brazos, porque eso da la impresión que estás cansado o que no te interesa lo que la otra persona te está diciendo. Bueno, también tenemos otro nivel, la de conducta paraverbal. Aquí tiene que ver pues el tono de voz calmada y constante. También aprende a entender los silencios. A veces no todos responden con la misma intensidad que tú lo haces, ¿entiendes?
Si no respetas los silencios que es necesario a veces cuando hay una conversación, vas a demostrar que tienes nerviosismo o también la otra persona va a percibir que te falta seguridad en ti mismo. Entonces toma en cuenta la pausa necesaria y el tono de la voz. Bueno, en la comunicación asertiva podemos resumir de la manera siguiente, ¿no? La no verbal, por ejemplo, se caracteriza por la sonrisa telefónica, los gestos firmes, postura erguida, manos sueltas, hablábamos más o menos anteriormente como se mencionó. La conducta verbal, aquí puedes imponer, decir, por ejemplo, o empezar con el pienso que, siento que, hagamos, por ejemplo. En la paraverbal, regular la voz, hablar de manera fluida con las pausas necesarias, respetar los silencios, entonación agradable, ni muy agresivo ni muy bajo. Las técnicas de comunicación asertiva. Veamos primero, evalúa tu estilo. Es importante que entiendas el estilo de comunicación que tú vas a utilizar, ¿no? Si te preguntaríamos, ¿defiendes tus derechos? ¿Dices que sí a pesar de no tener tiempo? ¿Culpas de manera rápida a los demás? Bueno, si tienes tu estilo agresivo o demasiado tímido, pues empieza por mejorar y empieza por practicar alguna de los estilos más adecuados que puedan acomodarse a tu personalidad. Tener en cuenta pues que tu opinión también es importante. La segunda técnica, usa la frase con yo. Bueno, aquí tienes que reafirmar tu opinión como tu propia persona, tus deseos, tus derechos. En este lugar, en vez de decir, ¿no?, estás equivocado, di, yo no estoy de acuerdo con tal cosa o con esta situación. Otra técnica, aprende a escuchar. Ser un buen oyente influye mantener una actitud abierta hacia el mensaje de la persona. Mantén contacto ocular, o sea, la vista, escucha con interés y controla tus propias emociones y pensamientos para que puedas evitar reacciones, defensas, explicaciones e interrupciones. Escucha antes de actuar. La siguiente técnica, identifica tus necesidades y busca satisfacerlas. No esperes que alguien lo haga por ti. Entiende que si tú no satisfaces tus necesidades, nadie va a luchar por los tuyos. Encuentra la forma de satisfacer tus necesidades sin sacrificar o pisotear al resto. Ojo, la necesidad satisfecha también nos da una plenitud. Sexta, aprende a decir no. Directamente un no sin sentirte culpable, sin dar excusas o explicaciones. Hay momentos que nosotros debemos, pues, quizás rechazar, ¿no? Ejemplo, decir no gracias. Usa el lenguaje no verbal. Aquí puedes tener pues un contacto visual ocular con una posición recta. Usa las manos y habla con claridad. Siguiente, controla las emociones. Si bien es cierto, los seres humanos estamos pues con un montón de emociones en ciertas circunstancias. Así que respira. Aunque es positivo expresar estas emociones, estos sentimientos, pues hay que utilizar la manera adecuada, ¿no? En ciertas situaciones es conveniente que controles, como por ejemplo tu ira. Siguiente, el 9, disco rayado. Aquí vamos a utilizar quizás la palabra no con una frase, repitiendo tras una petición de la persona o cuando te traten de manipular específicamente. Te han insistido tanto y tú pues ya no sabes qué hacer. Entonces utiliza firmemente la palabra no y utiliza, por ejemplo, no en otro momento será gracias a alguien más. Puedes utilizarlo las veces que sea necesario para poder salir de ese inconveniente. Afrontar las críticas. Bueno, considera que lo que puedes hacer es pidiendo quizás algún detalle. Si por ahí te ha parecido muy agresivo alguna crítica, pide el por qué, el cómo o quién. Un poco más de información para que entiendas ese contexto que a veces a no todos nos gusta escuchar o lo sentimos como quizás una agresión, ¿no? Pero infórmate antes de molestarte o tomar una medida. Siguiente, acepta tus emociones. Atención aquí. Uno de los obstáculos de la comunicación asertiva es la creencia de que tener emociones como la ira es malo. Tener ira no es malo. La cosa es que a veces lo sentimos y lo expresamos de manera negativa, con los golpes, con ciertas palabras, ataques, insultos o venganzas. Eso es lo malo. La ira es parte de la humanidad, pero hay que controlarlo. Hay que saber cómo, cuándo y dónde.
Siguiente, afirma o pregunta claramente. Atención aquí, las personas agresivas o pasivas tienden a comunicar lo que les molesta dando rodeos. Pero tú, como asertivo que eres, bueno, dile de la manera puntual, precisa, de la forma más adecuada. Si es preciso, ensaya previamente para que tú puedas tener en cuenta, pues, quizás algunas cosas, ¿no? De responder más sin tener que dar explicación profunda y detallada. La siguiente técnica, solicitar cambios de comportamiento a otra persona. Bueno, es normal que a veces queramos cambiar o modificar la conducta de alguien, pero para hacerlo debes tomar en cuenta la manera correcta, asumir el problema, describir el comportamiento que quieres cambiar de la otra, enunciar las consecuencias del cambio de comportamiento, expresar cómo te sientes con ese percance, finalizar solicitando el cambio de comportamiento de forma concisa y clara. Bueno, aquí tienes que hacerlo con una persona que esté a tu alcance y sobre todo que tú puedas, pues, llevar un diálogo y una comunicación adecuada. La siguiente, que es la 14 técnica, la autorrevelación. Atento, se trata de hacer que los demás se sientan abiertos hacia ti y comiencen a tenerte confianza, ¿no? A generar quizás un poquito más de atracción para poder tener un diálogo, una comunicación. Y la número 15, banco de niebla. ¿En qué consiste esta técnica? Pues se usa para evitar un conflicto directo cuando una persona te habla de forma agresiva o suelta. Quizás te dice un comentario atacante y tú puedes dar una respuesta inesperada, ¿no? Por ahí, si te dicen, oye, estás soltero mucho tiempo, y tú le puedes decir, ay, es que he tenido demasiados pretendientes y no he sabido a quién elegir. Por ejemplo, es una alternativa correcta de poder salir de ese problema, ese percance. Ahora, conductas que ayudan a la comunicación asertiva, activa y empática. Primero, las respuestas mínimas, ¿no? Pequeños nada más, pero puntuales. Reflejo de los sentimientos, de conocer lo que sientes. Solicitud quizás de pedir que te aclaren te den más detalles. Repetición de palabras o frases claves que tienes ya determinado tú. Preguntas o afirmaciones con respuestas abiertas. Y el último, analiza todas las soluciones dadas que se presentan. Bueno, ahora sí, a ponerte las pilas y a practicar la comunicación asertiva. Aquí hay las técnicas que seguro te van a servir alguna de ellas. Nos vemos en Zoom. Chao, chao.